La gran mentira histórica. El objetivo de este tema no es avivar resentimientos, no es tratar de retroceder al pasado. Es un tema necesario para ir erradicando de nuestra mente el desprestigio histórico de nuestros ancestros que fueron calificados de salvajes, ignorantes, asesinos despiadados, caníbales. Además, la religión de la época los calificó de adoradores del diablo, adjetivos que aún persisten hasta la época debido a la representación escultórica de la deidad. Se aseguró en aquella época que las pirámides tenían como objetivo sacrificios humanos, públicos, extracción de corazones y canibalismo, lo que fue considerado como un acto extremadamente diabólico y despiadado. Todas esas facetas de la mentira histórica ha sido y sigue siendo promocionada en la actualidad ya no por extranjeros, sino por mexicanos, que por inexplicables razones continúan confirmando esa idea. Tuve la oportunidad de ver un programa documental llamado Piedras que Hablan, que narra un viaje al pasado prehispánico. Y al referirse a Tenochtitlan, el presentador del programa le preguntó a un arqueólogo mexicano de gran prestigio sobre la realidad de esos sacrificios. El arqueólogo aseguró que fueron reales y presentó pruebas contundentes, un montón de cuchillos de pedernal. Ahora bien, analicemos la estructura social antigua de Europa. Ellos estaban sumergidos aún en la Edad Media, una época negra donde los pueblos sufrían fanatismos, hambres, enfermedades, violaciones, muertes. Las clases sociales altas y los reyes se encargaban de mantener sometidos a sus pobladores, quienes tenían la obligación de mantenerlos. La religión de esa época era inmisericordia. Estaba sumada a servir a los grandes de esa época, manteniendo una simbiosis muy conveniente para ambas partes. El que vivía las consecuencias era el pueblo, al que nada le pertenecía, ni sus cosechas, ni sus mujeres, ni nada. Aquellos europeos vivían en constantes pleitos y se asesinaban unos a otros por cualquier razón conveniente, ejecutaban a personas en las hogueras. Se puede asegurar que todos los ejecutados aceptaban sus crímenes después de ser sometidos a terribles torturas, o se desencadenaban asesinatos y persecuciones, según se considerara si esas personas buscaban cambios sociales inconvenientes. Los reyes, los papas y los nobles o clase social alta decidían las guerras, las persecuciones, los asesinatos, las matanzas. A esto se sumaban las grandes epidemias que devastaban pueblos, generalmente propiciadas por la ausencia elemental de higiene, y las llamaban peste negra, muchas de las cuales eran propiciadas por animales enfermos, como la rata, a los cuales se sumaron epidemias virales como la viruela, el sarampión y otras. Hoy es difícil considerar que las ratas y sus parásitos afecten a toda una población. Después de dar un panorama general
de la situación europea, de la forma de pensar del europeo, que había vivido muchísimas invasiones, estaban en constantes guerras unos países contra otros. España no era la excepción. España había sufrido muchas invasiones y por supuesto que cuando ellos llegan a América traen todos esos criterios medievales en donde ellos buscan expandirse, y es evidente que lo que los impulsa principalmente es la codicia. Cuando ellos llegan a América, observamos en primer lugar esa forma de pensar codiciosa y fanática, y en segundo lugar también vamos a observar una gran diferencia armamentista, donde los soldados españoles usaban para aquella época armamentos avanzados y ellos traían mucha experiencia en guerras por todas las invasiones que ellos habían sufrido. Entonces vemos que ellos ya usaban armas de fuego, ballestas y otros elementos, además de las protecciones en sí mismas, con sus armaduras ya especializadas, los caballos, e inclusive ellos traían cañones. Ahora, veamos la diferencia con el armamento americano. En este caso, ellos desconocían, para empezar, los motivos de la guerra. Una guerra por codicia de oro especialmente era muy difícil de encontrar. Es decir, los objetivos de la guerra eran muy diferentes. Aun cuando los arqueólogos hablan de que fueron pueblos guerreros, realmente no hay mucha seguridad en eso, porque también hablan de que los teotihuacanos fueron guerreros, invasores, pero lo dicen como teoría y no tienen pruebas. Entonces, en este caso, todos los pueblos americanos, desde el norte hasta el sur, tenían códigos de conducta filosófica de muy elevada espiritualidad. La corrupción y el deseo de oro era casi desconocido. Los antiguos sí usaban los metales, manejaban la orfebrería, pero era para construir, no para destruir. Por lo tanto, la derrota era segura, aunada a que los españoles antiguos portaban enfermedades, lo mismo que los animales que traían, incluyendo ratas infectadas. Una vez derrotados estos pueblos, destruyeron todos los códices, donde se perdió la verdadera realidad de estos pueblos, porque los códices que existen fueron elaborados por los escribas antiguos que heredaron la cultura europea, pero que fueron manipulados para expresar rechazo a sus ancestros. Daré lectura a un reportaje de la revista Libre Pensamiento que habla de este tema y delata esas grandes mentiras para justificar el genocidio histórico de todos los pueblos americanos. El tema de los sacrificios humanos en el México antiguo y del Perú antiguo deben ser considerados una burda exageración de antropólogos, arqueólogos e historiadores y una muestra de la hipocresía de nuestra cultura actual, dispuesta a destruir hasta el último vestigio de civilizaciones milenarias, con tal de encubrir la estremecedora crueldad e ilegalidad de la invasión a América. Sin evidenciar, afirman que sacrificaban doncellas en el cenote de Chichén Itzá, el cual dragaron a principios del siglo XX, encontrando restos de 200 personas de toda edad y sexo. Si se toma en cuenta que el sitio fue habilitado por miles de años, significa por lo menos 2 ahogados por siglos. Hablemos ahora sobre los sacrificios humanos.
Estas imágenes no corresponden a la cultura antigua, fueron diseñadas posteriormente y observamos su técnica para extraer corazones palpitantes y sangrantes. Para empezar, el individuo a sacrificar tendría que estar muy drogado para no defenderse. En segundo lugar, tendrían que haber habido muchos sacerdotes que ejecutaran tal acción, porque seguramente el primero los dejaría exhaustos. Esta imagen de arqueología mexicana, hecha por mexicanos, presentan una ilustración más cómoda para la extracción de un corazón y más bien parece un equipo médico en una sala de cirugía. Entremos en detalle para describir una extracción de corazón. Para empezar, el tórax, donde se encuentra el corazón, está muy fortalecido, encerrado con más de 10 costillas y exactamente detrás del esternón, que es un hueso plano y ancho que parece un escudo protector. Luego tenemos la recubierta muscular entre costillas y aún más una total muralla muscular que para gente guerrera debería haber estado muy desarrollada. Y justamente atrás está el corazón y las grandes y poderosas arterias y venas que conducen la sangre a grandes presiones. Un cirujano actual no podría extraer el corazón con un cuchillo de pedernal, y mucho menos en pocos minutos, y mucho menos vivo y palpitante y sangrante, como se narra en las crónicas que los mexicas extraían el corazón aproximadamente en 5 minutos y palpitante y sangrante. Eso es imposible. Actualmente los cirujanos, ustedes pueden ver aquí las herramientas que usan los cirujanos y solamente mostramos la sierra eléctrica que usan para cortar el esternón. Ellos hacen una incisión probablemente a lo largo y después usan ese separador que ustedes ven ahí para exponer el corazón y poder extraerlo. Ahora bien, extraer el corazón no es como practicar una cesárea, donde el bebé no está adherido al cuerpo de la madre y se extrae fácilmente. Tampoco es como sacar una manzana de una bolsa. Aquí vemos el esternón que está en rojo y aproximadamente vemos la incisura de arriba hacia abajo longitudinal para poder separar las costillas de uno y otro lado con un separador metálico. Esa es la técnica que usan los cirujanos actuales, o aproximadamente. Entonces, imagínense ustedes en el caso de los mexicas que con un cuchillo de pedernal tendrían que hacer ese corte o ir cortando costilla por costilla, lo cual tendrían que hacer cuidadosamente porque están los grandes vasos. Picar un vaso de esos significaría la muerte en pocos minutos. ¿Cómo es posible que se pueda considerar que un sacerdote mexica con un cuchillo de pedernal logre al menos cortar el hueso? Es imposible. Seguramente que para cuando llegara al corazón el individuo debería de estar muerto. Además, el corazón está fuertemente fijado a todo el entorno torácico. Habría que cortar todos esos tejidos, lo cual llevaría horas, además de las grandes arterias que también lo fijan. Si se quiere sacar un corazón vivo, hay que evitar cortar esos grandes vasos. Y si eso ocurriera, la persona se desangraría en cuestión de segundos a minutos, porque la presión de la sangre en ese lugar saldría a una distancia considerable y podría alcanzar varios metros. Por lo tanto, un cirujano de corazón actual y un sacerdote mexica tendrían que realizar la cirugía con extrema precaución para no picar ningún vaso y que el corazón pueda seguir palpitando. Aunque definitivamente antes de extraerlo tendrían que cortar esos grandes vasos
y el corazón no podría seguir latiendo. Cortar esos vasos no podrían hacerlo en 1 minuto o 2, lo extraerían muerto. Por lo tanto, esta imagen es imposible. Es un corazón palpitante, sangrante, extraído, no es posible. En conclusión diré, primero, fue una absurda mentira que fue a través del tiempo exagerándose. Segundo, fue una justificación para tratar y esclavizar cruelmente a los antiguos. Tercero, si acaso fueron ciertos esos sacrificios, tendríamos que reconocer y enorgullecernos de esos sacerdotes mexicas por sus méritos como cirujanos y considerarlos los mejores cirujanos del mundo antiguo y del mundo actual. Pasando a otro punto delicado, el Tzompantli. Según esto, se aterraron los españoles al verlo, un cúmulo de cráneos apilados, representados en murales y también físicos. Aquí nosotros podríamos ver el Tzompantli de Tecuaque y el Tzompantli de los mexicas. Tú podrías confirmar que eso era cruel, pero ¿por qué eran crueles? ¿Por qué? El exhibir cráneos y cuerpos óseos en lugares considerados sagrados, ¿cuál es en la psicología actual exhibir cadáveres en diferentes iglesias, exhibir huesos, exhibir cráneos? Ellos se consideraban seres especiales. ¿Por qué entonces los Tzompantlis eran muestra de la vileza humana? Aquí vemos muchas iglesias católicas que acumularon cráneos, huesos, momias. ¿Por qué para ellos era correcto? Era homenaje. ¿Y por qué para los mexicas fue un acto sanguinario? De hecho, hasta en la actualidad, cuando una persona que se considera santa muere, en un tiempo determinado lo desentierran y lo desarticulan, lo exhiben en una parte del cráneo, en otra parte un fémur, en otra parte una rótula, etcétera, porque lo consideran sagrado, ¿verdad? ¿Y por qué los mexicas eran despiadados? Este es el último en el templo San Francisco de Lima, Perú, en el siglo XIX. En fin, todo se evalúa según conceptos, ideas, y sobre todo al ser vencedores, tendrían que justificarlo. Lo importante y urgente es cambiar la creencia de los mexicanos y enaltecer a los ancestros, reconociéndolos como grandes civilizaciones. Tenochtitlan y Tlatelolco fueron el eje de todo el desprestigio. Y obviamente se da el desprestigio de toda la cultura de Mesoamérica y de todas las culturas americanas desde el norte hasta el sur. Entonces vamos a ver que la caída de todas las civilizaciones de América fueron a partir de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. El 13 de agosto de 1521, el último tlatoani, Cuauhtémoc, se rinde ante las fuerzas invasoras. La fecha mencionada es muy especial porque marca el cierre de una era dorada y el principio del Kali Yuga. Eso indica el inicio de la gran derrota mundial, donde la base filosófica y mística Inlaken a Lakesh será desplazada por un individualismo egoico.
De hecho, Cuauhtémoc resiste, aun cuando ya estaba vencido, resiste hasta llegar a esta fecha, porque para los antiguos era el inicio de un nuevo ciclo. Aquí tenemos la Gran Tenochtitlan, como se cree que fue, ¿verdad? Era una civilización esplendorosa. Este es el pueblo tlatelolco, los zapotecas, los purépechas, los huastecos, los mayas, los mixtecos. Como decíamos, cambió la educación de Inlaken a Lakesh por el individualismo egoico. Primero yo, siempre yo, después yo, y tú no vales. Desafortunadamente, esta educación egoica comienza en los hogares, donde los padres empiezan a hacer diferencias entre sus hijos y los educan sobre esas bases egoicas de comparación y competencia. Si uno de los hijos se desempeña bien en la educación y en el deporte, es considerado el uno. Y si otro hijo que no tiene ese desarrollo vocacional no sigue los pasos de su hermano, es considerado segundo o una persona que decepciona. Por eso los hermanos se vuelven enemigos, por esa comparación. Y el niño perderá su propio valor como persona, perderá su espiritualidad, perderá su seguridad en sí mismo y se convertirá en un chico problema. Puede ser rebelde o puede ser una persona invisible. Eso persiste hasta la edad que sea, donde los adultos ya compiten por alcanzar el éxito y no les importa pisotear a otras personas. Por eso la cultura antigua estaba basada en el respeto a la familia, el respeto a los padres, el respeto a los ancianos, el respeto a la naturaleza, el respeto a sí mismos, basados en la compasión, en la comprensión, en la ayuda mutua. Por eso eran civilizaciones con un nivel espiritual más elevado. Cuauhtémoc, el último tlatoani, deja un mensaje justamente antes de la fecha de rendición. Deja ese mensaje a su pueblo y gracias a ese mensaje, México no perdió toda su sabiduría y cultura, sino que permaneció oculta para resurgir en mejores tiempos. Les hablaré un poquito, o les leeré un poquito sobre lo que era la tradición oral. Una investigación realizada por el señor Víctor Manuel Chávez Caballero, que dice así: consigna secreta. Dada la víspera de la capitulación de la Gran Tenochtitlan por Cuauhtémoc, tlatoani del Huetlalocan, Consejo de Gobierno de Anáhuac. En esos dramáticos días, Cuauhtémoc era, además, el señor de mando o general de los ejércitos de Anáhuac. La noche del 12 de agosto de 1521, el Tlatocan emitió la consigna secreta que había acordado, y ésta se transmitió oralmente de generación en generación hasta nuestros días. La conservan pueblos tan apartados como el Yaqui. Fue guardada por un anciano de nombre Atilano, del pueblo de San Lorenzo, Tlacoyucan, lugar en el que todavía se conserva memoria de él, y la transmitió en náhuatl al señor Clemente Alvarado, también octogenario de Santa Ana, Tlacotenco, quien a su vez la comunicó al señor José González Rodríguez, vecino de Santa Cruz Acalpixcan. Todos estos pueblos pertenecen a la delegación de Milpa Alta. El señor José González Rodríguez la tradujo al español en colaboración con el ilustre Nahuatlato
profesor Pablo F. García Morales de Tepoztlán, Morelos, quien a su vez la transmitió al autor de estas palabras. Damos a conocer la preocupación de los honorables gobernantes de Anáhuac, presididos por el Gran Cuauhtémoc, por preservar nuestros valores culturales y el acuerdo de mantenerlos vivos en las conciencias de las generaciones por venir. Este es el último mensaje de Cuauhtémoc y dice: nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado en la más completa oscuridad. Sabemos que volverá a salir para alumbrarnos de nuevo, pero mientras permanezca allá en el Mictlán, región de la completa inmovilidad, debemos unirnos, ocultando en nuestros corazones todo lo que amamos. Destruyamos nuestros teocaltin, templos, nuestros calmecamej, escuelas de altos estudios, nuestros tlaxcohuan, campos de pelota, nuestros tepolxcaltin, casas de jóvenes, nuestros cuicacaltin, casas de canto, y dejemos las calles desiertas para encerrarnos en nuestros hogares. De hoy en adelante, ellos, nuestros hogares, serán nuestros teocaltin, nuestros calmecamej, nuestros tlaxcohuan, nuestros cuicacaltin. De hoy en adelante y hasta que salga el nuevo sol, los padres y las madres serán los maestros y los guías que lleven de la mano a sus hijos mientras vivan. Que los padres y las madres no olviden decir a sus hijos lo que ha sido hasta hoy Anáhuac, al amparo de nuestros dioses y como resultado de las costumbres y de la educación que nuestros mayores inculcaron en nuestros padres y que con tanto empeño estos inculcaron en nosotros. Que tampoco olviden decir a sus hijos que guarden nuestra sabiduría, que un día serán gloria de nuestra amada Madre Anáhuac. Vamos a tomar una posición cómoda para hacer una pequeña meditación. Respiremos profundamente. Tomemos una actitud mental enfocada en nuestros ancestros, en nuestra gran cultura. Imaginando que recibimos la energía mágica del México antiguo. Recibamos las bendiciones del Dios incognoscible, Teotl. Imaginemos también la energía que llega de los 4 puntos cardinales, del oriente, la energía blanca de Quetzalcóatl, para que se desarrolle en nosotros la inteligencia. Recibamos del poniente la energía roja, de Xipetotec, la energía que nos permite ayudar a otros. Es esa energía que fluye del corazón, que nos hace compadecernos de los que nos rodean.
la energía del sur de Huitzilopochtli, la energía azul, la energía guerrera, la energía que nos impulsa a actuar en la vida con ánimo, con fuerza, con voluntad, para que podamos destruir la autocompasión, la autoconsideración que nos hace ser víctimas de la vida. Esta energía nos permite transformarnos de víctimas en guerreros. Recibamos la energía negra del norte. Es la energía que nos permite transformar el conocimiento en sabiduría. Es la energía que nos permite autoconocernos, autotransformarnos. Es la energía que nos impulsa a un cambio radical. Imaginemos y permanezcamos recibiendo esas 4 energías que desarrollarán la inteligencia, la compasión, la actitud guerrera y la voluntad y la sabiduría del autoconocimiento. Respira profundamente. Inunda tu cuerpo, tu mente, principalmente tu corazón. Ahí donde reside la conciencia y también reside nuestro propio ser. Hasta aquí esta pequeña relajación, esta pequeña reflexión. Podemos recuperar nuestro movimiento, abrir nuestros ojos, esperando que esta plática cambie tu forma de pensar. Que la alegría permanezca siempre en tu corazón.